Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Arrancando aquí en vivo con un tema muy importante. ¿Sabe usted que desde ayer se está desarrollando el Congreso Plurinacional de Educación de nuestro país? Se desarrolla en Tarija. Lo había convocado ya el gobierno nacional. Tenía que desarrollarse los primeros días del mes de noviembre, pero a raíz de estos conflictos sociales que hemos vivido en las últimas semanas en el territorio nacional, este Congreso tuvo un retraso, pero ya desde ayer se viene desarrollando en Tarija. 22 comisiones, 5 ejes temáticos que se van a abordar y fruto del trabajo de estas comisiones se tendrá alguna propuesta. El presidente ha hablado de la necesidad de una modificación a la ley Avelino Ciñani. ¿Qué le parece si hablamos de este tema con nuestra primera invitada esta noche? Ella es Cecilia Lazarte, ella es investigadora y especialista en temas educativos. Nos acompaña esta noche, bienvenida. Muy buenas noches, Luciana. Un gusto a la audiencia, a la amable audiencia de Bolivisión. Encantada de estar en el programa. Es un placer que nos pueda acompañar esta noche. Yo hacía un preámbulo de la importancia del desarrollo de este Congreso. Yo le pregunto, ¿qué es lo más urgente en este momento para la educación en Bolivia? Entendiendo que usted ha realizado una investigación. Y en realidad, la campaña boliviana por el derecho a la educación ha realizado un estudio que se denomina Situación de la Educación en Bolivia, tiene un abordaje cuantitativo y nos está mostrando los principales problemas del sistema educativo plurinacional, ¿no? Básicamente, si usted me menciona, si usted me pregunta qué es lo más importante, es la necesidad de trabajar en la calidad de la educación, porque los datos que tenemos sobre el logro educativo nos están mostrando con urgencia medidas para resolver lo que es el logro educativo vinculado al razonamiento lógico-matemático y desarrollo del lenguaje en la educación regular. Este tema tampoco queda ausente del sistema universitario en términos de calidad, en términos de eficiencia del sistema y diríamos que en los otros subsistemas también tendríamos que realmente hacer una fuerte demanda sobre mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad, de contar con información, pero por el otro lado también de medidas en relación a esto. No es suficiente ajustes pequeños, es importante hacer un análisis profundo del modelo socioeducativo comunitario. Después de 14 años de aprobación de la ley, es indispensable hacer este proceso, ¿no? Entonces, en concreto, es calidad de la educación vinculada al logro educativo. Por favor, señora Lazarte, permítame, quiero que juntas escuchemos estas declaraciones. El presidente Luis Arce las manifestaba al momento del inicio de este Congreso en Tarija. ¿Qué clase de profesional, qué clase de bachiller queremos formar en nuestro país? Parece ser que el que tengan que aprobar automáticamente no es una solución para que ellos mismos desde un inicio se exijan a sí mismos, porque si algo hemos comprobado allá en las universidades donde nos toca el papel educativo es que cuanto más se exige al alumno, sabemos que ese alumno va a rendir más. Cuanto más estrictos y exigentes somos los docentes, más resultados positivos tenemos, mejor formación de nuestros estudiantes logramos. El conocimiento hoy en día es tan amplio, es tan profundo que ya no necesitamos todólogos, necesitamos especialistas. Hay que ser también más exigentes en la formación, en las notas, en el aprendizaje, pero nosotros vemos en nuestra calidad de docentes en la universidad que hay muchas falencias cuando los bachilleres vienen sin ortografía, cuando los bachilleres vienen a la universidad sin razonamiento lógico-matemático, cuando vienen a las universidades sin formación, sin criterio para analizar la lectura de manera crítica, abierta, y vemos muchas deficiencias. Hay que ser más exigentes. La exigencia no es mala, porque si no exigimos, nuestros niños, nuestros jóvenes se acostumbran a hacer lo estrictamente necesario para aprobar la materia y no avanzar. Cuando el boliviano
está claro que cuando se le exige da, rinde mucho más. Los bolivianos somos buenos, somos capaces de hacer las cosas. Señora Lasarte, solamente una parte, un extracto de las declaraciones del presidente Luis Arce, pero se lo traslado a modo de pregunta. Ser más exigentes. Hizo mucho énfasis el presidente Arce en esta declaración. ¿Cree usted que parte por ahí la solución? En realidad, la exigencia del presidente y la demanda, digamos, al Congreso tiene que ver con interpelar probablemente un ámbito que es la evaluación y la promoción automática. No obstante, esta es una parte del reglamento de evaluación y quizás es una mirada todavía muy parcial de lo que tiene que ocurrir en el análisis de la implementación de la Ley 070. Es indispensable mirar la integralidad del sistema en su conjunto. O sea, esto significa formación de docentes, capacitación permanente de docentes, la currícula, los planes y programas, es decir, todo esto hace un conjunto de, digamos, ejes importantes de la educación. Entonces, mirar solamente un ámbito que tiene que ver con la evaluación no es suficiente, Luciana. Es indispensable ver realmente el sistema en su conjunto, interpelar al sistema. Y yo creo que aquí la campaña boliviana por el derecho a la educación hace una propuesta en términos de recuperar lo básico de la educación, por lo menos en la educación primaria y secundaria, y tiene que ver con razonamiento lógico matemático y desarrollo del lenguaje. No puede ser que en Bolivia 7 de cada 10 niños del tercer grado y 8 de cada 10 niños del sexto de primaria no logran comprender lo que leen. Ya lo ha dicho el presidente, o sea, y eso está reflejado con los datos que tenemos del 2017, antes de la pandemia. No puede ser que en Bolivia, en razonamiento lógico matemático, 8 de cada 10 estudiantes del tercer grado de la primaria y 2 de cada 3 del sexto de la primaria se ubiquen en los desempeños más bajos. Es decir, realmente estamos en un proceso, nos está mostrando un deterioro de la calidad de la educación. Estoy hablando con datos, reitero nuevamente, de antes de la pandemia. Entonces, estas medidas no necesitan cirugías menores, o sea, realmente necesitamos ¿por dónde mirar empezar? La educación. ¿Por dónde empezar este encauce de la educación que manifiesta usted en Bolivia se necesita? Bueno, primero, una solución no es la abrogación de la Ley 070. Creo que esto es importante. Creo que es importante conocer la información concreta. La campaña ha hecho un análisis y ha puesto a disposición del Congreso, de los 700 delegados, un ejemplar del diagnóstico de la situación en Bolivia. Es indispensable ver exactamente qué está ocurriendo con acceso, permanencia, logro, qué está ocurriendo en relación a la calidad de la educación, y con todos estos elementos realmente tomar medidas. Una de esas medidas es el análisis del reglamento de evaluación, indudablemente. El otro elemento importante es la capacitación permanente de los maestros y maestras, ¿no? Yo he acompañado a los maestros urbanos en encuentros hace poco en Camargo, y indudablemente ahí los maestros de manera muy crítica están convencidos de la necesidad de modificar y están muy preocupados del logro de aprendizaje, ¿no? Entonces no es un tema solo, digamos, en importancia en el que todos estamos preocupados, padres de familia, maestros, la sociedad civil, y hay que mirar, entiendo, entonces la formación de los maestros, la capacitación permanente de los maestros que están en ejercicio, la revisión curricular, y aquí realmente hay que hacer un trabajo amplio de participación con la academia. O sea, hay que remirar nuestros planes y programas, hay que mirar exactamente qué está ocurriendo con nuestra currícula, y este tiene que ser un elemento digamos de articulación con las universidades, con los expertos. Creo que ya no es solamente una mirada específica de funcionarios del Ministerio de Educación. Creo que es indispensable tener una mirada también de especialistas que puedan aportar. De hecho, nosotros hemos recibido el aporte en el análisis de este documento de muchos especialistas que nos están diciendo hay que fortalecer ahora lo básico es desarrollo del lenguaje
y razonamiento lógico matemático. Y hay un elemento más que yo quería hacer mención, que lo han mencionado, que lo han señalado los colegas del Observatorio de Medición de la Calidad dependiente del Ministerio de Planificación. Y es el hecho de que el 40% del tiempo, digamos, de clases está destinado a actividades extracurriculares. Y yo creo que la audiencia sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Tiene que ver con los ensayos de las bandas de guerra, tiene que ver con los festivales de danza nacional, etcétera. Tiene que ver con las ferias. Es decir, realmente le pedimos a la educación y a la escuela en particular, en la primaria y la secundaria, que resuelva todos los temas sociales, ¿no? Y en realidad tienen que recobrar su sentido de trabajar por ahora lo básico e indispensable, y eso es desarrollo del lenguaje y razonamiento lógico matemático. Creo que eso es como la base para después mirar hacia adelante. Cecilia Lazarte, yo quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado arrancando aquí en vivo esta noche. Muchas gracias a Bolivisión, a usted, Luciana, y un saludo a la amable audiencia de Bolivia. Siempre bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo está la educación en Bolivia? Esa es una gran pregunta. Y si repasamos algunos datos que tienen que ver con otros países, se lo propongo. Le muestro estos cuadros, por favor, a continuación, que tienen que ver con este análisis o estas evaluaciones respecto a la educación de otros países. ¿Cuáles son los países con mejor calidad de educación en el mundo? China, Singapur, Macao, Estonia y Finlandia. Los motivos del éxito en China. A ver, ¿por qué? ¿Por qué el éxito en la educación? La educación es obligatoria e impartida con disciplina desde los 6 años. Se pasan clases aproximadamente 10 horas diarias. Enseñan idiomas extranjeros 2 veces por día. Parte de la estrategia que utilizan estos países. ¿Qué pasa en Singapur, que es otro de los países donde el nivel educativo es excelente? Se pasan 6 horas diarias de clases, organizan a sus estudiantes según su competitividad. Los estudiantes deben aprender y no memorizar las lecciones. El aprendizaje de otros idiomas es obligatorio. ¿Qué pasa en Macao? La educación se basa en identidad y autonomía personal, lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales, expresión artística y educación física. Actividad, sí, su aprendizaje de varios idiomas obligatorios, especialmente el chino, portugués y el inglés. En Estonia, en las escuelas autónomas, los directores deciden por su cuenta los planes de estudio y los horarios del alumnado. Las comidas en las escuelas, libros y el transporte son gratuitos para todos los estudiantes y para que sean escuelas privadas o públicas. En Finlandia, ¿qué pasa en Finlandia con la educación? Tienen jornadas escolares más cortas, vacaciones más largas, pocas tareas y no hacen exámenes. El mobiliario es cómodo y ajustable e inclusive, hablan de sofás. Refuerza la participación en clases, eso es muy importante en Finlandia. ¿Cuál es el presupuesto destinado? China, el 4,1% del Producto Interno Bruto, y el gasto corriente en educación total es de 13,6% del gasto total en instituciones públicas. En Macao, el gasto público en educación total es de 3,2% del PIB. En Estonia, el gasto en educación es del 5,3% del PIB, y en Finlandia, el gasto público en educación es de 6,9% del PIB. Bien, sigamos hablando de educación, pero volvamos a la realidad de nuestro país. Ya que estamos hablando del presupuesto, enseguida volvemos a hablar de la forma de educar, pero del presupuesto, ¿será el suficiente?